con una buena hierba mate o con café del mejor grano. Magister Producciones te invita con Mato Café, Mato Café, Mato Café. Bien, ¿cómo le va? Bienvenido a este Mateo Café, en este número 205. Una cantidad de programas impresionantes. Bueno, vamos directamente a los granos, ya conoce, acá tenemos a don Chaler y a don Raúl Bulchuk. Así que vamos a discutir. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, Bien, todo bien. con calor hoy, raro te creen. Raro. Decían que iba a llover. Esta semana, y la que viene, estamos grabando esto un día 12 de marzo del año 2026. Hoy cumplo años de padre por tercera vez. ¿Ah, sí? Sí. Cumpleaños José. Ajá. 41 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Tercero. Bueno, estamos grandes, che. Sí, yo ahora el 27 cumpleaños. ¿También conmigo? Sí, Ah, el 27. ¿Ah? El 27 de marzo. Ah, mira. Yo tengo el ahora y el 21 cumple María Eugenia. Ajá. Pero María Eugenia es más grande que José. O sea que en este momento empataron. Ah, claro, también tiene la misma Porque edad. María Eugenia nació el 21 de marzo y al año siguiente nació José, pero el 12 de marzo. Claro. Así que Casi, fueron bien casi. ahí seguiditos. Entonces los empates. Casi. Bueno, nosotros vamos a ir a hablar un poco de los temarios que hay en el mundo, empezando por Argentina, digamos, que es lo que más da. Dos temas son los que estamos medio hablando hace un ratito. Uno es estas actitudes, ¿no?, de los políticos, caso Adorni, y el otro esto de la semana WIC, la semana de oferta, de poner en manifiesto en Estados Unidos, en Nueva York, poner oferta, ¿no? A ver si qué opinan de eso, qué han leído, qué vemos, porque es un gastazo de aquello, ¿no?, para el Estado. Pero vamos a empezar Igual son dos mangos si logra hacer algún no, negocio. No, obvio. Es una inversión. Es una inversión, exactamente. Porque yo no entiendo por qué tanta gente tiene que Y acompañar. porque cada uno vende su provincia y cada provincia tiene sus Pero recursos. que vaya 1, 2, 3, ya está. 1, 2, 3 Sí, funcionarios. pero ya que si es gratis, vamos. Llevan como 25. Claro. Estuve viendo la de Córdoba, les decía fuera de cámara. Leí una declaración de Yarlora diciendo: voy, pero no voy apoyando al presidente, voy por el país, por mi provincia. Y cuando veo una foto de todo lo que llevo, 25 había en la foto. Y saca la cuenta. Entre la comida, el alojamiento, un dineral. El avión. El punto es que, no sé, parece que cuando una delegación son muchos, parece que fuera más importante. Claro, parece que para mí. Parece que fuera más importante. Entonces, qué sé yo, es un poco la impresión que da. Porque Sí. si por ahí va uno, va el gobernador con 2 asesores, y decir, estos son de la provincia de Córdoba. Pero Entonces, claro. y el otro extremo es decir, bueno, va el gobernador con 20 personas más, y dice, che. Entonces, no es fácil de interpretarlo, hay que ver quién lo percibe, cómo lo percibe y quién recibe la visita, ¿no? Pero Entonces, si, por ejemplo, el caso de Yayora, ¿no?, de los 25 acompañantes, digamos así, cada uno tiene un rubro distinto, no me parece tan mal, porque vos no podés hablar de temas que no sabés. Yo me hago la pregunta por el gasto. Si no logran Pero inversiones. si logran inversiones, es Es una inversión, moneda. es claro.
Pues fíjate que acá Córdoba, ¿qué tiene para ofrecer al mundo? Grano, porque no te olvides que la provincia, si bien nosotros vivimos en la sierra, Sí, no es de acá que no es ni un grano. cuarto de lo Claro, que es la nada, provincia. nada que ver. La provincia se mueve más con la industria, con granos, con la siembra, y en otra medida no tan grande, pero puede ser muy grande, la minería. Bien. Nosotros acá tenemos las salinas grandes que es litio, Sí. Sí. hay que explotarla nada Sí, más. que- Si vos tenés el capital para ponerte a producir Podés eso, ofrecer una parte podés ofrecer para que una vengan parte. unos inversores. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá, yo creo que sí. Estuve viendo las ofertas que hicieron a nivel nacional. Acabo de hablarte de esto, pero imagínate, voy a hablar el otro día del lugar donde había una tierra especial, ¿te acordás? Sí. Tierra rara. Tierra rara. Y a mí le han ofrecido toda esa parte. Trigo por todos lados, limones de Tucumán. Sí. O sea, hay muchas Muchísimas ofertas. cosas. No, sí, Córdoba tiene tierra rara. Carne. También, Sí, ¿vos sí. sabés que Córdoba tiene petróleo? Sí. Lo que pasa es que Sí, no lo explotan, claro, no hacen prospección para ver si dónde están. ¿Qué cuenca hay? Sí. Sí, Pero lo que, tenemos petróleo. lo que pasa es que quizá la inversión hay que hacer un estudio y es más fácil ir a Neuquén o Río Negro que saber Claro, que hay. y comprar ahí. Y lo que Y- pasa es que han ido descubriendo tantos dinosaurios. Recuerdan que el petróleo es Sí, claro. Sí y Animales no. orgánicos. Es animal y es mineral. mineral. Y acá no se han descubierto muchos. No se ha dado por eso. Y excavar la roca requiere una gran inversión. Es que todo el petróleo está en roca, Sí, porque sí. cuando vos pones en una llanura, por ejemplo, capaz que tenés 400 metros de, Sí, de bien. tierra y después viene roca, abajo son rocas. Y sí. Todo lo que es Neuquén, viste que el fracking que le dicen, Sí. que hacen los pozos así y doblan, Sí, sí. y doblan para el otro lado, eso es todo roca, porque son las rocas rajadas y ahí está el gas, está el petróleo, Y y tiene se que va ser- acumulando, claro. Pero, ¿Cómo se llama el método? ¿Sabes? fracking. 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 Ese fracking. ¿Por qué fractura? En Claro, inglés? ese, Que hacen fractura. vino el los otro tipos- día una alumna, vos lo conociste a Rivero, Sí, bueno, la hija de él, ya no la hija, sino la hija de la esposa de él, se recibió de Geóloga. de geóloga. Y entró a trabajar en YPF en Vaca Muerta. Y es la Claro. que prepara a los jóvenes que el año que viene van a entrar a trabajar en diferentes lugares en Vaca sí, Muerta. sí. Y ella me contaba ese método, como ella hizo la tesis sobre eso, Sí, sí. un ahorro, no me acuerdo en qué parte, ¿no? Y está en pleno auge, digamos, Claro, en el futuro, ¿no? porque económico. yo no conozco mucho, pero superficialmente sé de qué se trata. Sí. Es fracking por presión hidráulica. Sí, No es que hacen perforaciones. O sea, hacen no es que hace y perforaciones, salte el micrófono, sino pero que- claro, El con, petróleo. con presión, no sé, 300, 400 bar y van perforando la roca y entonces ahí se va colando el material y bueno, después lo juntan, el gas y cosas. Ese es el método fracking que le que dicen. deja poco. Por eso pueden hacer pozos verticales y horizontales. Sí, Sí. qué bárbaro. Sí, la técnica es muy innovadora y es una buena forma de sacarlo. Sí, y lo mismo está, viste, los creadores de la IA Sí, tuvieron ahí, no de acá obviamente, pero de acá se trabaja mucho y que le están desarrollando ahora ya la parte emocional de la IA. sí, O sea, no solamente que grabe y tenga todas las mismas funciones que tenemos nosotros como los sensores, la piel, Sí, 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 calor, frío, toda esa cuestión, sino ahora le dan las emociones. es terrible. Es una especie, entre comillas, de conciencia, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es una conciencia eterna, porque fíjate, la conciencia depende mucho de la memoria. Y nosotros, la memoria, a medida que pasan los años, hay cosas de allá, de los 16, 15 años, que se van ¿Te acordás? desdibujando. Claro. Quizás no con tanta, pero la IA no olvida. No, la vida, ¿no? La tiene ahí. Mientras tenga energía, Mientras tenga la energía, la tiene ahí. va a seguir A ver grabando. cuándo va a llegar, ¿no? Bueno, Sí. pero sí. Es un tema ese, ¿eh? La IA es bastante. Yo utilizo el GPT, ¿viste? Sí. Y yo le puse de nombre María, por Mar y A. Ah, María. Entonces le digo, cada vez que te presentes conmigo, que yo te diga hola, vos me contestás, ¿viste? Y me dice, yo soy María, tu asistente personal. Y está bárbaro, vos. Ah, sí. Tratás como que fuera una persona. Pues sé que nosotros los videos que hacemos muchas veces propaganda para justamente el trabajo nuestro y para la gente que contrate para las publicidades. La gente cuando lo ve dice, ah, es IA, como diciendo, esta porquería.
O, lo hiciste, como si no tuviera valor. No tenemos ni idea cómo es la IA, cómo se trabaja con la IA. Porque no es que la IA te haga todo. Te hace un modelo, pero siempre el mismo. Sí. Pero cuando vos le das la foto cambias tuya, una letra, ya te hace otra cosa. Claro, le das el fondo, el paisaje tuyo, el animal tuyo, le decís que haga tal cosa, use esos elementos. Y así, rapidísimo. No, es rápido, sí. Y la ventaja es un programa, por lo tanto vos lo manejás, y la virtud está en saberlo manejar. Claro, pasa con todas las hay que cosas saber de la vida. preguntarle, porque por ahí vos le preguntás si va a llover mañana y le dice no sé, porque el pronóstico tal, qué sé yo. Pero si vos le empezás a presionar más, sí. Y generalmente vos le decís ponete en modo especial, de esa especialidad, por ejemplo, vos querés preguntarle sobre el clima, le decís ponete en modo, ¿cómo se dice? Lo que hacen clima, Modo pronosticador. pronosticador, y se pone en modo y te va a dar precisiones mayores, porque ellos primero te contestan de una manera simple. Claro. Pero cuando vos le pedís y la presionás, digamos, digo yo, porque como la mía se llama María, es una mujer. Y casi todos le decimos la. Claro. Vos le decís más y te va a dar datos de presión, de temperatura, de humedad, te va a ir presionando. Le presionás más y te va a dar datos más, más concretos, más. Y si más vos le pones, cuando vos le pones algo para hacer un resumen, para hacer una noticia. Sí, eso sí. Claro, vos le pones, pero ponele que te ponga la fuente. Prácticamente de cada 2 renglones te pone de dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacó? O sea, no está preparada para mentir. No. Si no, esta información no puede procesar nada. Ella copia, busca, es una búsqueda inmediata, el tema que vos les pedís. Sí, y aparte guarda todo. Claro, a su vez cuando lo guardaron, el que lo grabó por primera vez, también hizo una especie de clasificación, una selección, y eso es lo que te muestra la IA. Sí. Es decir, lo que hay que saber es manejarla y para qué. ¿Y para qué? Y ahí está el tema, ¿no? Viste que antes se usaba el Google como buscador, hoy se usa la IA. Y bien, es que Google el mismo Google, vos le preguntás algo y te tenés una IA para cada cosa. Antes vos tenés que hacer un cartel para una publicidad, tenés que poner y correr un poquito para acá. Ahora le pones, dame fondo celeste que en el frente diga Tantirame y que atrás parezca un monito. Y haceme el logo. Y te da 10 opciones. Sí, te pregunta, opción única y te pone para que le ponga el lugar. Estilo medieval, estilo moderno, estilo campesino. Pero de la época actual. Claro. Entonces hace 5 moderno, y te pone los 5. No, al número 3, el logo, ponémelo un chiquitito más a la derecha y que se ve el solcito ese que salió al fondo. 3 segundos, tenés la coloración. Entonces labura 10 veces más rápido que lo que se laburaba antes. Claro. Ni te hablo las canciones. Y escúchame, en la parte matemática, bueno. Vos agarrás y, por ejemplo, antes usábamos el Excel para hacer una planilla. Decirle que te haga una planilla y te la hace en Excel, pero hacia el toque. El Excel, ella usa el permitido, que se llama el 365. Sí. Todo lo que es el paquete Microsoft Office. Sí, ya no está mal el Office. No, está, se llama 365. Sí, 365. El Office 365, pero está. Sí. Pero es ese paquete que se ha hecho en forma gratuita para la IA. Porque justamente eso emplea la IA. Claro. El mismo, ese Office, el 365, emplea la IA. El otro era todo programación. Sí. Este ya es la IA. Ya le quedó ahí para siempre. Es todo un tema. Sí. Todo un tema. ¿Querés que volvamos al WIC? Vamos a volver al WIC, el segundo bloque, y me hizo señas que ese nos pasó el primer bloque. Así que vamos a la pausa, volvemos en un minuto. En Tanti hay un lugar que combina lindo ambiente y buena comida. El Olivo te espera con pizzas, sándwiches, empanadas, picadas, dulces, café y sabores para cada momento del día. Ruta 28 al 2222, teléfono 3541 2068 99. Frená donde frena la gente que quiere comer rico. El Olivo, vení, probá y volvé. Me dice sonríe, es el camarógrafo, director ahí. Bueno, sigamos con ¿querés seguir con la semana WIC? Sí, no es la semana, es Argentina. Argentina. Fueron 3 días nada más. Sí, que WIC es semana. Claro. Argentina semana. Argentina semana. Sí, porque lo que estuve leyendo es que aparentemente tienen muy buenos resultados. Sí. O sea, fue un éxito. Sí.
De ahí a que se concrete alguna inversión puede pasar mucho tiempo. El primer paso fue Pero óptimo. tenemos que ver que en el contexto mundial hay muchas empresas que se están retirando de zonas de guerra. Y zonas de guerra ya hay por todos lados. Que Entonces, ese es el tema que nos puede llegar a beneficiar. Claro. Por un lado, el tema de la guerra en Asia, que Sí. vamos a hablar de eso también, nos está perjudicando ya por el tema del precio del Petróleo. petróleo. sí, hoy se Sí, fue a de negro, que 100, dice. 101 se fue hoy. 101, exactamente. Sí. Pero por otro lado, tenemos que la gente que está en la zona de guerra, las empresas, están buscando dónde instalarse. Y puede ser también, desde ese punto de vista, Claro. una buena posibilidad para... Sí, pero hay muchas cosas misteriosas en esto. Porque el estrecho de Hormuz, por donde pasa Sí. el 20%, del petróleo. ¿sí? Y que el 80% no sirve. Porque pasa un 20%, te aumentan un montón el petróleo y el 80% no sirve. Acá puede ser que... No tendría que aumentar No, tanto. lo que sé que sí. Hoy Trump dijo, nos estamos haciendo muy ricos por este aumento del petróleo. Sí. Chocho. Porque está liberando la reserva. O sea, vos tenés 2 manzanas de reserva. Entonces el precio de la manzana aumenta por esta circunstancia, que es un pico, después va a bajar. Entonces agarrás y vendés las 2 manzanas a ese precio altísimo. Cuando baje todo esto, te compras 4 manzanas con esas 2 manzanas. Claro. Y el tipo es economista, viste que él es economista de profesión, aparte de ser un millonario y qué sé yo, es economista. La tiene clara. La tiene clara como Miguel. Sí. Y hay un dato que dieron con respecto a la guerra, que hoy lo dieron. Yo no sé si toman bien los datos estos periodistas, porque también hay veces te dicen hubo 3 muertos y son 30, ¿viste? Depende que día Dice 11.000, no, porque en varios canales lo vi, 11.300 millones de dólares lleva gastado Estados Unidos en la guerra. Sí, casi 12, sí. Y nosotros pagamos 4, 5, 10 mil millones de dólares. Sí, Pero ellos le han volteado aviones, la cantidad de explosivos, tampoco misiles. tampoco está publicando en forma correcta. No, está bien. Vos decís los diarios, los portales, vos lees el pro Israel, el Infobae, y le tiraron con todo Irán, están ganando la guerra, ya la ganaron. Sí. Y lees los otros neutrales y nada que ver. Es más, Irán hasta le mandó un avión que le hizo bolsa las bases militares, no sé qué, a Estados Unidos. Y el Infobae no dijo nada, dice, sí, fue un error de cálculo. O sea, depende cómo lo... Y aparte están apareciendo un montón de atentados en Estados Unidos, en Europa. Hoy hubo un atentado grande en Holanda o en Noruega, no me acuerdo. Creo que en Noruega. Locos que agarran y se ponen y empiezan a tirar tiros. En Estados Unidos o en un colegio. Un colegio. En un colegio hubo un atentado, hubo un muerto y un herido. Sí, en realidad es una ¿cómo se llama? De los judíos La sinagoga. La sinagoga. Es una sinagoga que tiene escolaridad, pero el edificio es una sinagoga que tiene un... Ese tiene una loca. Bueno. Sí, no, evidentemente que esos lugares son muy propensos, además que dicen que es una sola persona. Sí, no es una... O sea que siempre estos loquitos sueltos hay. Sí. Que aprovechan estos momentos y el fanatismo se les sube, los envuelve y bueno, entonces buscan un objetivo judío en este caso. Sí, porque para ellos es fácil. Son enemigos declarados. Claro, pero fíjate las cosas que usan, ¿no? Esto que decir, entran camuflados, son buenos chicos, buenas mujeres incluso, que las utilizan para detonar bombas, ¿no? Pero fíjate lo que pasó con el descendiente, el que han nombrado nuevo. El hijo de... Tenía que presentarse Jamenei, para el equivalente a la jura de... Sí, no fue. nosotros. Dice que estaba herido. Dice que estaba herido, pero sí fue y se llevó adelante la ceremonia. ¿Cómo hizo? Una figura, un recorte de figura, la foto y se puso la figura. Y hoy sacó un comunicado. La intención era, claro, él se la vio jodida, le daba la oportunidad a Estados Unidos de tirar una bomba ahí, un francotirador matarlo. Claro. Primero que se lesionó y segundo estuvo presente porque era el alma de él que estaba ahí. Bueno. También las idiosincrasias y las creencias son complicadas. Para ellos es, ¿cómo te diría? Es sacarse un 10, ser mártir. Sí.
Y hoy sacó un comunicado, pero no salió él, sino que fue el audio nada más. Nada. Diciendo que bueno, que ellos siguen siendo Sí, como... que no se van a entregar, No que se van a tienen entregar. cómo soportar. Y los que dicen los analistas neutros, digamos, no los que están ya vendidos por un lado o el otro, es de que Irán lo que quiere es que Estados Unidos, y o contrario a él, invadan por tierra. Sí, Que un poco dijiste vos el otro día. sí. Y Es que ahí lo van van a a estar hacer. fuerte de él. Lo van a hacer. Sí, claro. Porque los drones, las bombas, todo lo que están tirando se van a terminar. Van a tener que atacar. Incluso si ganas con los drones y todas esas cuestiones, para ocupar tenés que... Claro. Sí, claro, la invasión terrestre es lo más complicado que hay. Sí. Porque- Y más en este caso. Sí, porque vos tenés que avanzar por las calles y tenés por los caminos y ahí tenés encrucijadas, tenés grupos que te salen, te saltan, pequeños grupos y Sí, como Eso pasó lo- en la Alemania nazi cuando toman Francia. Cuando toman Francia empezaron a salir Las guerrillas. guerrillas por todos lados y de repente agarraban un vehículo lleno de alemanes, los barrían a todos y rajaban. ¿viste? Era así, porque es la forma de defenderse. Y eso va a pasar lo bueno, mismo. sí, retrotraete Pasa que- a lo más básico, o sea, de nosotros, 1810, 1800, También. 1806, los Claro. ingleses. ¿Con qué lo corrieron? Con aceite y Con aceite y aguacate. aguacate. Claro, o sea, el ejército avanzaba de la azotea, de Y los con una techos. cadena en el río Paraná para que no pasaran para el norte. Claro, o sea que es muy básico. O sea, lo terrestre es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado para el invasor. Tenés que tener mucha fuerza digamos, ellos son 90 millones de soldados. Es así, porque todo el pueblo, ponele que un porcentaje no quiera, pero tenés millones de tipos que van al sacrificio. Y ya están escondidos ahí. Dice. Claro. Sí. Escondidos estratégicamente, así que sea verdad o sea mentira, la cosa Van a atacar, ahora quieren, viste que hay una isla grande que Sí. pertenece a Irán, en el estrecho de Hormuz, hay una isla grande. Ahí quieren hacer pie, digamos, efectivamente, con personal, no con misiles, sino que van a bombardear todo eso y van a ocupar esa zona para liberar el estrecho. Pero el fuerte va a venir de Irak, según lo que yo estimo, Mira, de Irak. Porque en Irak están los kurdos, que también están en Irán. ¿Te acuerdas cuando en el secundario estudiábamos los medos y los Sí, persas? sí. Bueno, Me acuerdo. Irán son los persas sí, y los kurdos son los medos. sí. Y siempre estuvieron encontrados ellos porque unos se tomaban a otro y qué sé yo. Bueno, pero en algún momento de la historia fueron socios para atacar todo, pero en otros momentos de la historia eran enemigos. Y bueno, yo creo que ahí se van a juntar y ahí van a aprovechar a mandar ejércitos. Francia, Inglaterra. Por lo pronto ya estamos viendo que lo que dijo Trump, eso que la guerra ya duró un mes, No, olvídate. me pifió ¿Ya más. va cuánto? ¿14 días? ¿15 días? ¿Qué es hoy? Hoy es 12. 12 van 13 días, porque empezó el 28 de febrero, el último día del mes de febrero. Y la veo larga, ¿no? El paso que va. Y sí, Sí, lo que pasa es que realmente Trump quiere tomar el poder, o sea, quiere poner el gobierno él. O sea, la misión no es solamente ganar, sino que él quiere poner el gobierno. el gobierno, claro. Entonces, la misión es mucho más exigente y mucho más larga, o sea. Y el hijo del Shah, no sé si tiene mucha fe. No sé si tiene mucha fe al hijo del Shah, porque en medio que lo denigra. ¿Con qué? Al hijo del Shah, Sí. el Pahlavi, que está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos el tipo, pero no le tiene mucha fe para que asuma él. Va a buscar otra Delcy. Sí. No quiere. No sé qué va a hacer. La verdad que no entiendo la política de Estados Unidos, salvo que no tiene lo que quiere lograr, por ejemplo, el petróleo poner. Pero Petróleo, ¿sabés quién es el primer productor de petróleo en el mundo? el primero no. Estados Unidos. Ah, Productor, no Productor. de reserva. La primera reserva es Venezuela. sí. Pero productor es Estados Unidos. Ellos producen un montón. Y aparte compran. Mal. Hay que mantener ese Sí, monto. el tema yo creo que mucho más allá de producir o lo que tenga, es controlar que el que tiene no te maneje el precio. Yo creo que el problema está Pasa por ahí. Sí. El tema está en decir que quién tiene, o sea, que en este caso Irán, o sea, Venezuela tiene
el producto, pero que no... Hay que sacarlo, claro. Y claro, pero el que lo comercializa es Irán. Y entonces lo que quieren hacer es controlar que no maneje el precio del dólar. Otros países que no claro, sean otros ellos. países que no sean ellos. Sí. Ese es el punto. Y no ves que ellos le cortaron el chorro los rusos a Europa, no le mandan ni gas ni petróleo por esta cuestión de la guerra de Ucrania, y Estados Unidos le está vendiendo petróleo 40% más caro. Sí. Todo un negocio. Eso, Trump hace negocio. El petróleo es la moneda de cambio y el precio lo ponen como quieren. ¿Te acordás de la guerra de Irak? Sí. Cuando Irak tomó Kuwait y empezó el quilombo. ¿Sabes cuánto estaba el petróleo? ¿Cuánto? $6. $6. Y últimamente, antes de este lío, estaba $65. Ahora está 101. 101. $6. Por eso se fue todo. Sí, no, va a influir en todos los precios. Sí. Le dicen el cisne negro para la economía argentina. Este es el evento que no estaba ni previsto, pero apareció. ¿Aumentó el gas acá y la nafta? La nafta aumentó 5%. Acá, ahora. Sí, 1 de marzo. Porque no, yo no... Pero no es por el efecto este. No, digo, que por venía. este efecto. No, el 1 de marzo El gas aumentaba... no sé porque tenemos un tubo, tenemos comprado para este mes. No, yo me refería al GNC, Ah, el GNC. que es lo que hace al precio usaba. general de las cosas, porque el transporte No, la nafta tiene subió. un porcentaje en la incidencia del precio final. Sí. Yo lo sé porque cargamos unos talleres de 72, que cargamos siempre 70 lucas, 82, casi 10 lucas más. Como dice uno, no aumentó la nafta, si yo voy y le pido 500 pesos, Y me me pone dan 500 pesos. Dicen que aumentó, No aumentó le pongo nada. 500 y me puso 500. Che, volviendo con el tema del petróleo de Venezuela, porque Venezuela es el que tiene más. El tiene primer reservas, digamos. Yo estuve en el verano en la isla de Aruba, que está al frente de Venezuela, Sí. y una isla que pertenece al reino de Holanda. Sí. Aruba y Curazao. Son dos pequeñas islitas que están al frente, están a 7 kilómetros, 12 kilómetros de Venezuela. Y lo que me llamó la súper atención es la destilería que tiene Curazao y tiene Aruba. Y es que en algún momento, y las tiene paradas, en algún momento Venezuela les daba el petróleo, el producto, Crudo. para aquello de la destilería. Pero un día se ve que se acabó el negocio, o se lo llevó todo Irán, porque lo que dicen es que Irán se lleva, o sea, Venezuela tiene el petróleo e Irán tiene el combustible, porque se llevan la destilería están todas en ¿Viste lo que Irán. explotaron ahora? Es terrible. No contaminen después. Y entonces yo veía, pero estaban todas las destilerías al frente en la isla, al frente del mar Caribe, y resulta que le digo, y eso no, ese ya se acabó el negocio, no es que se acabó, Irán se lo cortó. Entonces quedaron las destilerías, pero una destilería Sí. súper enorme, ¿no? Pero ya estaba amortizada. De aquella, ¿no? Y Todo. están ahí parados, o sea, quedaron todo obsoleto, pero una destilería impresionante. Y sin embargo, ¿no? Se acabó, se lo llevó todo Irán, y Pero Irán que las se empresas lleva el estas petróleo y grandes- allá le manda... ¿Ah? Sí, las empresas grandes, si no tienen lo que ellos pretenden ganar, No, cierran. dejan. Yo, viste que trabajé en una empresa automotriz, y me acuerdo que vino un modelo, el Escort, la Ford, el Ford Escort cuadradito, el viejo, vino de Sudáfrica. Toda la maquinaria y todo vinieron de allá. ¿Y por qué cerraron la planta de Ford en Sudáfrica? Porque tenían que ganar 5% mensual o anual, qué sé yo, ponerle, y solamente daba el 3%. No daba pérdida, daba ganancia, El 3%. pero menos de lo que Sí, debería sí, dar. sí. Entonces ahora la cierran. Vamos a seguir hablando de ese tema en el próximo bloque, muchachos. Dale. Vamos a la pausa, volvemos.
Vamos, seguimos con este mate o café. Estamos hablando mucho de la política extranjera, ¿no? Sí, Pero internacional. ustedes han sido técnicos de empresas acá en Argentina. Sí. ¿Cómo sería hoy ¿Qué cosa? el manejo de una empresa? Vos que estuviste en proyectos, vos que estuviste en reparación, vos eres el que le daba el ok a los tranvías. No, pero eso acá, el último trabajo que hice Ah, en ¿el relación anterior? de dependencia. No, cuando trabajaba en la Ford, yo trabajé en en la muchas Ford, empresas, todas eran multinacionales, así menos, bueno, esta también era, porque era SGS, que hacíamos una inspección general de los coches subterráneos de la línea C, que son los Nagoya, son japoneses. En esa empresa, ¿te acordás cuando estaba el problema que estaba Cristina de presidente y Macri de intendente de la ciudad de Buenos Aires? Y querían pasarle los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y Macri no los quería agarrar y Cristina se lo quería pasar sí o sí. Bueno, era el motivo de que los coches esos, en 50 años, tienen que hacerle una reparación general. Y eso tenía un costo. Y ya estaba cumpliendo los 50 años. Entonces Macri dice, bueno, yo no me voy a hacer cargo de esto. Mándeme nuevo. No, mándeme nuevo, páguenlo ustedes. Claro. Y bueno, arreglaron así. Él accedió a tenerlos y el costo lo pagaba la nación, digamos, para no personalizarlo. La ciudad de Buenos Aires obtuvo todos los subterráneos. Entonces, bueno, hubo que hacerle a varios coches y acá en Benito Rogio Ferro Industrial se hizo la reparación general. La reparación general implicaba todo, la parte eléctrica, la parte neumática, puertas, chapa, pintura, piso, todo lo que se te ocurre que hay que hacerle, se le hacía, se le daba una revisión general y a partir de ahí se determinaba cuál era lo que había que hacer. Aparte el pliego decía todas las cosas que había que hacer, por ejemplo, todo lo que es la parte compresora había que hacerlo sí o sí, no importa que esté bien o que esté mal, en realidad no estaba nada bien, pero hubo que hacerlo, la reparación general. Y esa era una empresa, SGS es una empresa suiza francesa, que hace inspecciones en general, inspecciones, particularmente hace más inspecciones en la parte, ¿cómo te diría?, de servicio de los alimentos. Es la que inspecciona los granos, es que te da lo que hay de esto, viste que, por ejemplo, para exportar vos necesitas cierta trazabilidad de los granos, bueno, eso hace. Y la parte más chiquita eran inspecciones industriales, que es donde estaba yo, que hacíamos. ¿Y cuántos años hiciste eso? Y fueron 13 formaciones de 4 coches y llevó 3 años y medio. Sí, cuando se terminó el último coche ya está. Ya está. Sí. En el caso tuyo, Miguelito, ¿qué fue que en Mate fue? No, en Perkins. En Perkins. Pero, sí. Perkins. Perkins. Sí, no sé a qué te referís vos. El tema es que, a ver, cuando empecé a trabajar en Perkins, era prácticamente manual. Todo, o sea, Sí. estoy hablándote, claro, pasa que los tiempos que yo manejo son distintos. No, está bien. No había ya. No había ni se soñaba. No. No había ni internet. No había ni teléfono, ¿no? Ni teléfono, exacto. No, el tema es que, claro, cuando yo empecé en aquella época, cuando comenzó el auge industrial en Córdoba, estoy hablando del año 66, 67, 65. En los años 60 fue cuando comenzó el auge industrial en Córdoba, cuando empezó la fábrica de aviones. Allí salieron técnicos profesionales y se armó, empezó Renault, ICA, empezó ICA, me acuerdo. la ICA, La IME. después empezó Industria la mecánica FIA, del Estado. la FIA con Mater fue con el tractor Pampa, que era un pedazo de tractor enorme. De los paperos, que no. Entonces, La fuerza, eso claro, es. pero todo aquello y las máquinas que teníamos eran prácticamente manuales. O sea, una máquina industrial no sé, eran las perforadoras radiales, que era la perforadora de banco en tamaño gigante. Sí. O sea, pero el manejo era totalmente manual. Sí. Totalmente manual. Entonces, los guinches, los aparejos para subir la pieza, en este caso, por ejemplo, la pieza grande, un block, una tapa de cilindro, subirla
de la línea del carrete de la cinta, subirla a la máquina, era todo con aparejos de cadena. Entonces, bueno, de aquel tiempo yo fui absorbiendo todo el avance tecnológico, y sí, por supuesto, fue cambiando. Y cuando al curso de 40 años que estuve dentro de la fábrica, 43 años, cuando yo terminé, salí, ya estábamos con el robot. Era otro mundo. Ya era otro mundo. Claro. Era otro mundo. Estaba la máquina de control numérico, programaba, y tenía el robot que te sacaba, te ponía la pieza, te la sacaba. O sea que yo pasé toda esa etapa, y bueno, fue un crecimiento muy, muy grande, tecnológicamente muy, muy grande. Sí. Y había que estar actualizándose porque, claro, Todo el tiempo. todo el tiempo. Eso me pasó a mí en Ford. Cuando yo entré en Ford, yo trabajé 20 años en Ford, se fabricaba el Falcon y la F-100 y el Taunus. El Taunus, con la guerra de Malvinas, que era en el 82, se discontinuó porque venía todo el material de Inglaterra, los motores, todo eso venían de allá. Entonces aparecen modelos nuevos. Yo entré en el 84 y en el 83 salió el Ford Sierra. Y el Ford Sierra trajo los primeros robots a la Argentina, que eran los Comau. Y yo los reparaba y los programaba. Yo hacía ese laburo, que eran hidráulicos, eran con servoválvulas, no eran eléctricos como son ahora, que son con motores paso a paso y qué sé yo. Así que yo también vi todo el cambio. Claro, y después cuando yo pasé a trabajar en ingeniería de planta, que fue más o menos la mitad, 9 años o 10 años, estábamos dibujando. En los planos lo hacíamos con la Rotring y el tablero. Y apareció el AutoCAD 10, que era con DOS, ni siquiera era para Windows. No existía la imagen. Claro. Y entonces, bueno, empezaron a pasar cosas, después vino las máquinas con internet, después el Windows 3.1 ¿Y te y fuiste así. bien? Y fui Sí, cambiando. eso lo fuimos viviendo todo, me parece. Cuando yo entré a ingeniería de planta, había 25 tipos ahí trabajando. Cuando yo me fui, había 4. Cuando me fui yo, quedaron 3. Bueno, el laburo que yo hacía en Mercedes-Benz, yo estuve en la parte concesionaria de Mercedes-Benz, pero de Mercedes-Benz para los camiones. Pero Claro. tenía convenio con IME para vender rastrojer. Ajá. ¿Se acuerdan del rastrojer? Sí. Y tenía convenio para vender el Pamper, el tractor Pamper. Entonces yo veía todos los chacareros, todos los iban a comprar el rastrojer y el Pamper. Se vendía como Claro, sí, 50 por mes, se vendía Sí, rastrojer claro. y tractores. Y de pronto en la contaduría, yo cuando entré a trabajar había 10 compañeros. Cada uno llevaba un libro contable. Claro. El de proveedores, el de compra, el de venta, el de caja, 10 compañeros. Cuando yo termino, que yo entré ahí en el año 77 y salí en el 82, cuando conocí a María y nos casamos. Yo cuando salí ya era uno. Claro. Había llevado su computadora, chao. Y Yo me tocó. con el Excel ya estaba. Claro. O con el DBase, ¿viste? Yo me acuerdo que la tecnología que teníamos en el escritorio, que nos mandaban todo desde Alemania, y toda esa cuestión, las calculadoras mecánicas. Claro. Vos tenías ahí, con una palanquita. Sí. Ahora, no me hablé de dividir. Había una que era eléctrica y que dividía. Pero vos le ponías 4 dividido 2 y tardaba 5 minutos. Claro, porque movía un montón de engranajes. Y tiraba el resultado. Claro, el tema de que cuando empezaron, por ejemplo, que una de las etapas que viví en Perkins, y fue con el avance industrial, resulta de que allá por el año 73, 74, 75, resulta que Inglaterra desactivó una línea de producción que era de block, que es la parte, el componente más grande, el soporte de todo el motor, es el block, donde van incorporados todos los elementos para las piezas para poder funcionar como motor. Bueno, resulta que Perkins Inglaterra, porque Perkins es inglés, Perkins Inglaterra desactivó una línea de producción
Y entonces nos envió todas las máquinas, eso. Y para nosotros era la gran novedad Claro, que que ellos venían ya máquinas, desestimaban. claro, eran máquinas que eran, que hacían una sola máquina hacía 3, 4, 5 operaciones. Claro, claro. Entonces, donde había 5 operarios, ahora queda uno solo. Claro. Y resulta que eran máquinas obsoletas en Inglaterra. Claro, Obsoletas. Nosotros acá las tuvimos que reacondicionar, desempolvar, limpiarla, ponerla en condiciones. Pero eran superiores a las Pero que había. era superior, claro, era mucho más superior a lo que teníamos. Y eran las máquinas transfer que le llamamos, transfer, porque entraba una máquina mejor de 6, 7 metros de largo y entraba por una punta del blog, en la pieza, y en distintas etapas iba perforando, fresando, roscando, y salía la otra punta, y todo eso que ocupaba a lo mejor 5 o 6 operarios, un solo operario manejaba todo La eso. máquina, claro. Pero claro, vos decís, y nos quitó mano de obra. Y no nos quitó mano de obra. ¿Por qué? Porque esa máquina a su vez necesitaba personal técnico. Y mantenimiento. O sea que había que hacerle mantenimiento. Y entonces ya, o sea que decir, nos quitó mano. Claro, vino una psicosis de decir, che, pero ahora nos quedamos sin trabajo. No, lo que hubo que hacer era actualizarse Convertir la mano de y convertir la mano de obra en mano de obra manual en mano de obra técnica. Entonces, bueno, eso fue el primer golpe así que yo personalmente viví con el cambio tecnológico. Sí, sí, en la industria ha cambiado muchísimo, muchísimo. Claro. Yo cuando entré en Ford, te digo, había 4 robots nada más, 2 en piso delantero y 2 en piso trasero. Y cuando me fui de Ford, en la línea 1, que era donde ya salía para ICO, para pintura, que ya terminaba de estampado y se iba a la otra planta, que es donde le hacen la pintura y donde le hacen las terminaciones. Había un solo tipo caminando y todo lo demás eran robots que laburaban. Verificar que tú en eres 20 laborando. años. En 20 años. Qué cosa impresionante. Bueno, vamos a ir al último corte y ya volvemos. Buenísimo. En Tanti hay un lugar que combina lindo ambiente y buena comida. El Olivo te espera con pizzas, sándwiches, empanadas, picadas, dulces, café y sabores para cada momento del día. Ruta 28 al 2222, teléfono 3541 2068 99. Frená donde frena la gente que quiere comer rico. El Olivo, vení, probá y volvé. Y me dice, vos sabés que ahora que me estoy acordando, estaba el antiguo correo ahí. ¿Cómo el antiguo correo? Le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, sí, porque de la oficina de donde estábamos nosotros, que era la administración general, el edificio principal de administración, estaba ingeniería de planta, estaban todos ahí, no eran las plantas, se mandaban a la planta de montaje cartuchos con los papeles y con aire comprimido. Entonces lo mandaban, ¿viste? Como los barcos antes, para hablar de arriba abajo. Se usaba eso. ¿Y sí? Y bueno, le digo, pero ¿y cómo hago yo con eso? No, romperlo, ya no se usa más eso. Dice, ya está. Si lo ven, es un caño blanco, dice, metalizado, de metal, y tiene bridas conjuntas para poder agarrarlo. Si agarran una brida, desármenlo, dice, pero si no, también máquina, no. Pero fíjate vos. De ahí surgió la bolsa de oca, digo. En mi época era la bolsa de oca. Ajá. Digo, tenés que esperar cada minuto, pero también que no era local, conectaba con Córdoba, con Buenos Aires. Claro. Y la máquina de comunicación, que no había internet, ni casi teléfono, Nada, sí, ni teléfono era había. el Telex. Claro. El coaxil te venía con que venía una tirita en código y vos las tenés que poner a otro lado porque hay una máquina que tradujera los puntitos y los cositos, lo tradujera al castellano. Al castellano, claro. Al escritor más que al Pero castellano. lo que me refiero es cómo Sí, cambia. rápidamente cambia. En el caso tuyo, la Perkin, ¿qué pasó con la Perkin? ¿Están grabando? Sí. ¿Qué pasó con respecto a qué? ¿A qué? ¿Que no existe más la Perkin? Bueno, Se convirtió. la Perkin se convirtió. Ah. La Perkin, o sea, como empresa, lo que pasa es que Perkin era una licencia inglesa. Sí. Se terminó la licencia, había que renovarla y quizá era muy cara o no era
comercialmente le interesó. Lo que pasa es que Perkins lo que pasó a ser capitales argentinos. Y entonces le cambiaron el nombre y hoy se llama Pertrac, hace ya muchos años, Pertrac. O sea, mantiene la Per de Perkins, Sí. pero la Pertrac de transformación. Entonces, Pero no produce lo que pero produce. ya el motor Perkins no se produce más en la Argentina. Claro. Es más, creo que no hay ningún motor que se produzca ningún motor que se produzca en Argentina, de ninguna marca. Argentina no. Entonces se empezó a producir, pero a su vez los nuevos dueños vieron que no era un gran negocio porque empezaron a ingresar en aquellos tiempos, te estoy hablando del año 80, ustedes se acordarán que vino la invasión japonesa, Sí. con motores japoneses. Los Nissan. Los Nissan, exactamente. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los japoneses o creo los países europeos o avanzados, tienen una vida útil, ya sea los vehículos y en este caso los motores, una vida útil de 10 años o 5 años. Y después sí o sí lo tenés que reemplazar. Sí o sí, esté como esté, vos pasar los 5 años. Había modelos que venían con 2 motores, pero acá en Argentina te lo vendían con uno solo. Sí. Entonces, esos motores venían a lo mejor con 5 años de uso. Y entonces acá entraron el 50%, o sea, valía la mitad de lo que valía un Perkins. Entonces a nosotros, los Perkins nos hizo mucho daño, mucho daño. Entonces, claro, compraban 2 motores por uno la gente. Claro. ¿Cuál fue el problema? El problema fue cuando al tiempo se dieron cuenta la gente de campo, porque la gente del campo, vos le hablás de Perkins, y es una maravilla, es eterno. Sí. El motor Perkins lo atas con alambre y sigue, y no para. O sea, en medio del campo se te rompe el motor, se para el motor, va con una pinza, una tenaza y un pedazo de alambre y lo hace andar. Sí. Estos motores eran muy buenos, estos motores japoneses, pero ¿cuál es el problema? El problema es que eran muy débiles. La vida útil. Primero que la vida útil ya la tenían. Y por otro lado, la exigencia del campo argentino no es lo mismo que la exigencia de un campo, no sé, de Japón o otros lugares, donde acá hay distintas distancias, distintos tipos de terreno. La cuestión de que la gente del campo lo empezó a descartar. ¿Por qué? Porque le era muy incómodo. Se le paraba la máquina en el medio del campo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que llamar a un técnico. ¿Y los técnicos dónde estaban? Si no teníamos técnicos, o sea, los técnicos que habían era para un motor tipo Perkins. Claro. Pero no era para un motor y aparte el tema repuesto también. Claro, y los repuestos también. Pero entonces ahí la gente del campo se vio con el problema ese. Pero bueno, el tema es que decir, ya estaba. Ya Perkins en ese momento había dicho, ya los nuevos patrones ya dijeron, no, el negocio ya no sirve, y ya se desactivó, se empezó a desactivar. A mí me dolió un montón porque empezaban a vender las máquinas, yo veía que vendían las máquinas, y porque había muchos motores Perkins. Calcula que, no sé, pero 20 años de proveer motores Perkins, el país estaba... Vos veías cualquier motor, los GMC, los camiones, los Ford estaba todo equipado con motores Perkins, toda la línea Ford, ¿sí? Toda la línea Ford, la cosechadora, todo estaba equipado con Perkins. Pero entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué es lo que floreció? Los repuestos Perkins. Claro. Y para hacer los repuestos Perkins, nosotros empezamos a hacer ese reinvento. Uno de los operarios inventó el motor perpetuo. El motor perpetuo, ¿qué es lo que era? Que vos ingresabas con el motor, el Perkins, lo traías a la fábrica, planta, sí. Y nosotros lo sacamos a cero porque teníamos toda la máquina. Pero claro, era un movimiento logístico muy grande. Y en algún momento el empresario costoso, no le convenía, era mucho costo, mucho movimiento, y había que responderle porque, o sea, no podía tener un motor, decir 10 días, 15 días, el chacarrero, la gente del campo, el tipo que tenía un camión, que tenía una pica, el motor lo quería, te lo llevaba vos
y lo quería para el sábado. Usaban mucho los ladrilleros, ¿viste? Los hornos. Claro, de ladrillo, entonces- cargaban los camiones con. Entonces fue un boom el motor perpetuo, pero no se podía dar abasto. Entonces fue otro negocio que también se empezó, dijo, bueno, los nuevos dueños dijeron, bueno, no, esto no camina, bajaron la cortina, ¿y qué pasó? Entonces empezaron a aparecer aquellos inversores o aquellos gente que quería ponerse el negocio de reparar el motor Perkins y empezaron a comprar las máquinas. Nos empezaron a comprar las máquinas. Y Entonces se empezaron a llevar las máquinas y decir, bueno, desactivamos esta línea, bueno, listo. Y desactivamos una línea y después otra línea y nos fuimos quedando sin nada. Y entonces, bueno, empezaron a ingresar los equipos de control numérico. La fábrica vio en otro tipo de negocio, empezó a ingresar motores en centro de control numérico, ya sea tipo fresadora, tipo torno, pero todo control numérico. ¿Qué es eso del control numérico en una fábrica? Que la máquina está. El control numérico es decir que la programa a la máquina a través de la computadora, hace un programa, lo inserta en la máquina. Para que tengas una idea, es como un torno, que antes el tornero ponía la pieza y andaba con el calibre midiendo y sacando y qué sé yo. Vos le haces el dibujo que querés, lo mandás a hacer, le pones la pieza y te lo hace. Y sin errores. Sin errores. Claro, entonces ahí empezó a cambiar la historia de la tecnología, avanzó tanto que a nosotros a Perkins nos fue desactualizando. Entonces no vieron ya el negocio, no era ese negocio de hacer motores, y además que se venció la licencia, y Perkins Pertrac hizo su propio motor. Diseñamos nuestro propio motor, que era un 4 cilindros, que claro, todo diseño lleva su problema. O sea, hasta que el motor hasta que mejore, y entonces íbamos teniendo problemas. O sea, que el motor lo sacamos porque copiamos el 4 del Perkins, pero llevarlo a hacer con todos nuestros diseños, con la tecnología que teníamos, pero todo el diseño que lo teníamos que hacer nosotros, tenía su falencia. Y íbamos a prueba y error, pero mientras tanto el cliente no lo satisfacía eso, porque estaban acostumbrados a que el motor Perkins no fallaba, y si fallaba ellos lo solucionaban. Acá el motor nuestro era un diseño propio, entonces ya tenía sus problemas, sus falencias, y quienes tenían que ir a solucionar el problema eran personal de Perkins. Entonces nos costó mucho, y bueno, hasta que un día dijeron no va más, y se bajó la cortina, se vendieron todas las máquinas y aprovecharon a todos aquellos inversionistas o capitalistas que querían trabajar con los productos de reparación, y bueno, se compraron todas las máquinas y Perkins desapareció. Se convirtieron. Y bueno, ahora se reconvirtieron. Entonces ahora es una empresa que tiene pequeñas islas, son pymes. Claro. Es una pyme que hace distintos productos para Peugeot, piezas chicas. Peugeot, Fiat o Ford, pero como una pyme, es una pyme. Todo ese gran establecimiento, que era un predio como de 6 hectáreas, en los cuales teníamos un 30% de naves. Y bueno, lo que no se usa para producir, se usa para hacer depósitos. Se alquila logística. Para hacer logística, claro. Se alquila para hacer logística, para repuesto, depósito de repuesto, depósito de mercado. En cualquier momento. Se viene una empresa nueva, no me acuerdo cómo se llama, con 30 sucursales. Sí, el agro, ¿cómo es? Me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿De qué rubro? De la construcción. Claro. De la construcción.
Todo Construcción, algo así se llama, ¿no? Sí, no me acuerdo bien el nombre, no te quiero mentir, no me acuerdo bien. Todo Construcción, me parece que se llama. Pero viene un cambio en todo esto, porque fíjate que para que hoy Gali, supermercado Gali, mande un mensaje para publicidad de que va a hacer, ¿cómo se llama? La logística, llevarte el pedido a casa. Ah, sí. Hay algo nuevo. Claro. Hay algo que se está hablando que fíjate Gali que le cuesta moverse por ahí y se actualiza en eso. Sí. Bueno, volviendo al tema original, Sí. y haciéndole caso a la productora, Sí. ¿cómo enganchamos esto con lo anterior? ¿Y qué es lo que viene? Eso va a ser para el programa que viene. Ah, bueno, Ya se fue ahora. ya se fue. Sí, el programa que viene vamos a hablar de eso. ¿Cómo enganchamos todo esto que hablamos hoy a esto que tenemos ahora? O lo que podemos tener ahora. Porque ¿qué haría falta para que haya una Perkins, así de comida, o una, ¿cómo es la tuya? Ford. Una Ford tuya, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué debería suceder en Argentina para hacer un motor? Puedo decir, tenemos para hacer un motor, o por lo menos para traer un motor. Bueno, pero ya esos motores de la Perkins ya quedan sí, fuera ya de uso, está. porque ahora lo hacen eléctrico. ¿Sí? En Por poco eso, tiempo será más hacer un un motor de motor explosión va Claro, a sí, desaparecer. claro, es- Y el costo de un motor eléctrico es un 10% Entonces de lo voy, que vale ese motor. entonces voy a dejar la pregunta en el aire. ¿A qué peleamos por petróleo? No, pero eso no tiene nada que ver. No se pierda el próximo mate o café con estas cuestiones. Hasta la próxima. Con una buena yerba mate al costado, un café de buen grano bien tostado. Me siento a pensar en lo que la vida ofrece. Entre sorbos decidir no parece tan grave. El mate calienta la charla en la mesa. El café despierta ideas con destreza. ¿Qué tomas tú cuando el día empieza? ¿Un amargo o el sueño que hay en tu taza? Mate o café, dime tú cuál prefieres. Ambos calientan historias si los quieres. El mate con amigos va de maravilla, y el café te invita a soñar sin orillas. Que inteligencia artificial ya llegó al fogón, pero el mate o café siguen siendo tradición. Una charla real, sin pantalla ni red. La esencia humana siempre tiene sed. Las voces cantan entre risas y amores. El mate rueda compartiendo los sabores. El café escuchando